Ollantaytambo, un templo increíble construido con tecnología extraterrestre, aunque la ciencia aún no lo admita, pero lo que existe en Ollantaytambo es algo realmente imposible, ubicado a 80 kilómetros al noreste de la ciudad de Cuzco, a 40 kilómetros de las ruinas de Machu Picchu. Está un emplazamiento que no es tan conocido en Occidente y que está ubicado a una altura de 2.792 metros y tiene una antigüedad de 3.550 años, donde se encuentra un conjunto arquitectónico impresionante de la época inca imperial que antecedió a los españoles por unos 200 años. Estos monumentos tienen una orientación curiosa, pues la ciudadela está orientada hacia Cusco, como si este pueblo se estuviera protegiendo de los incas, como si fueran celosos de lo que allí había. Su arquitectura forma una escena portentosa, y es que esta ciudad fue construida sobre fuentes de agua subterráneos a gran profundidad conociendo su ubicación exacta. ¿Cómo lo sabían? Todavía hoy es un misterio, así como la forma como desarrollaron una habilidad arquitectónica comparable a los del antiguo Egipto, lo que define a Ollantaytambo como un templo imposible. En lo alto del complejo arquitectónico se descubrieron 6 bloques gigantes que pertenecieron al Templo del Sol, pero estos bloques presentan una característica imposible, pues el granito rojo parece que hubiera sido moldeado como si fuera una gran masa de arcilla, lo cual es imposible según la geología, pues para poder moldear el granito rojo se requiere un punto de fusión de 1260 grados Celsius. Y los habitantes de esta ciudad no tenían esa tecnología para poder calentar esa piedra. Las viviendas del interior de las fortalezas eran de piedra sólida para protegerlos del frío, y las puertas de piedras en forma de trapecio, que resultan imposibles, pues tampoco tenían la tecnología para cortar con tanta precisión la piedra. Algo que resulta asombroso es que las piedras iban encajadas de forma perfecta por 8 lados distintos que encajaban como si fuera un inmenso rompecabezas. El lugar se dividía en bloques rectangulares con un sistema de calles rectas, estrechas y pintorescas que formaban 15 manzanas de casas. Esto parecía haber sido diseñado por arquitectos modernos. El aparente poco tiempo que existió entre el diseño y la construcción de esta ciudadela de granito o fortaleza, hace que muchos investigadores dudan de su verdadero origen. Es importante destacar que esta fortaleza muestra el espíritu de previsión de los incas, que la abastecieron de agua a través de acueductos subterráneos, cuyos lugares de captura fueron secretos de Estado en su tiempo y todavía hoy no se descubren cómo lograron hacerlo. El complejo de viviendas exhibe casas con paredes sólidas de roca tallada, con puertas de formas trapezoidales y divididas por calles con líneas rectas donde el agua corre en canales perfectos. Durante el Imperio Inca, Ollantaytambo fue el estado real del emperador Pachacuti, que conquistó la región, construyó la ciudad y un centro ceremonial. En el momento de la conquista española del Perú, sirvió como bastión de Manco Inca Yupanqui, líder de la resistencia inca. Hoy en día es una atracción turística importante debido a sus construcciones incas y como uno de los puntos de partida más comunes para el camino inca. La versión oficial de cómo se construyó: fue construido con granito rosa. La cantera de piedra se encuentra a unos 4 kilómetros de distancia, en el otro lado del valle, en el lado suroeste superior de las montañas. La roca fue parcialmente tallada en las canteras, y llevada al fondo del valle, con la ayuda de rodillos o piedras como ruedas, cuerdas de cuero, camélidos sudamericanos, palancas, poleas y el poder de cientos e incluso miles de hombres. Hoy, en el camino de la cantera al templo, hay docenas de enormes piedras que las personas conocen como piedras cansadas, ya que se crea que nunca podrían ser transportadas a su destino. Estas piedras son la razón por la que algunos piensan que el Templo del Sol estaba inacabado cuando llegó la invasión española. Como fueron esos bloques de piedra titánicos traídos a la cima de la montaña de las canteras a muchos kilómetros de distancia, cómo fueron cortados y con qué equipo, cómo fueron plantados y puestos en su lugar. Hay arqueólogos y científicos que quieren que creamos que la piedra dura y densa de la andesita fue cortada y moldeada por medio de herramientas de piedra
o bronce. Tal explicación es tan absurda que ni siquiera es digna de consideración. No hay herramientas ni utensilios de piedra para cortar o moldear la andesita, y el bronce no hace mella. Eric von Daniken, en su serie de libros que comienzan con Chariots of the Gods, él tiene la teoría de que las obras megalíticas andinas fueron construidas por extraterrestres, dioses que visitaron la Tierra hace mucho tiempo y trajeron la civilización al hombre primitivo. La comunidad científica antes de tal idea simplemente se rió. Cuando piensas en tus teorías, muchos monumentos antiguos alrededor del planeta que desafían una explicación racional o convencional te vienen a la mente e inevitablemente empiezas a pensar en otros factores. El Templo del Sol en Ollantaytambo, Cusco está hecho de granito andesita. Algunas de las piedras del Templo del Sol pesan más de 40 toneladas y fueron traídas de una cantera elevada en la montaña que se encuentra al otro lado del río. ¿Cómo es que alguien, incluso con tecnología moderna, puede mover tantas piedras de ese tamaño hacia la parte inferior de la montaña, cruzar el río y luego subirlas por varios cientos de metros hasta el lugar donde se encuentra el Templo del Sol, una ciudad diseñada para seres avanzados? Muchos expertos creen que Ollantaytambo es un asentamiento diseñado por civilizaciones avanzadas que no corresponden a la raza humana, sino más bien una raza extraterrestre que debió quedarse aquí por razones desconocidas y que se adaptaron construyendo con toda su tecnología la ciudad. Eran seres muy inteligentes, tenían un acueducto de agua potable que fluía por toda la ciudad en canales de línea recta, tenían organización agrícola, urbana y administrativa. Todo un Edén que tenía conocimientos avanzados que parecían no querer compartir con el resto del pueblo inca. Desaparecieron sin dejar rastro, en algún momento desconocido y antes de la llegada de los españoles. Misteriosamente dejó de construirse este gran proyecto dejándolo abandonado a su suerte. De repente, sin más aviso, de un día para otro, allí dejaron muestras de su cultura, de cómo trabajaban las rocas. Cada roca se tallaba parcialmente en la cantera situada a unos 4 kilómetros al otro lado del valle, luego era llevada al fondo del valle cruzando el río. Para ellos construyeron un canal artificial paralelo al cauce natural, una obra perfecta donde por un lado fluía el río y por el otro transportaban las piedras de una forma genial para poder mover esas más de 40 toneladas de peso que tenían estas piedras. No conocían las poleas, no tenían sistemas de transporte, ni de cortes precisos, ni la mayor iluminación de una antorcha, menos aún con esclavos que movieran tal cantidad de peso. Por ello es que en este canal pensamos que este templo y la ciudad es una obra imposible que tal vez algunos visitantes del espacio construyeron y que nos dejaron por alguna razón que resulta un misterio difícil de descifrar. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo, amigos. Si es así, suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.